Buenas noches a todos, agradecerles la presencia, como siempre, a estas sesiones clínicas de medicina y enfermería. El día de hoy, la última sesión del año, con un temazo como todos los que hemos tenido. Vamos a hablar hoy del síndrome de Wellens y la presentación está a cargo de los compañeros de Plaza del Sol, doctor Daniel Moreira y la licenciada Melissa Sánchez. Entonces, en honor a la puntualidad y para respetar pues el tiempo de todos, vamos a dar inicio. Buenas noches, compañeros, colegas. Vamos a dar inicio a lo que sería el síndrome de Wellens, que como lo mencionó Felipe anteriormente, está a cargo del doctor José Daniel Moreira Barrantes y mi persona Melissa Sánchez Bermúdez. Somos de urgencias de la sede de Plaza del Sol. Ok, vamos a empezar con lo que sería el contenido. Vamos a abordar lo que sería primero un caso clínico. Este caso clínico lo tomamos de un artículo como tal, no fue de un paciente que tuvimos en el hospital, para aclarar. Vamos a ver generalidades del síndrome de Wellens, el diagnóstico, diferenciales y el abordaje que vamos a tener tanto para el caso clínico como para cualquier situación en especial. Bueno, en primera instancia, para abordar lo que sería el caso clínico, como siempre nosotros lo hacemos en cualquiera de las sedes periféricas o en los hospitales centrales, ¿verdad? Del metropolitano, enfermería es quien recibe al paciente. Entonces, este paciente de nuestro caso clínico es un masculino de 56 años, conocido hipertenso, dislipidémico. Acude posterior a un episodio de dolor torácico, hace 1 hora, indica dolor retroesternal opresivo en reposo, no irradiante, no pleurítico, durante aproximadamente 20 a 30 minutos. En su momento asoció disnea, mareos y náuseas. No refiere historia previa de dolor torácico o similares. No es conocido cardiópata isquémico, tampoco se ha realizado nunca un ecocardiograma o un ecoestrés. Niega fiebre, tos, edema en miembros inferiores, viajes recientes o inmovilizaciones. Al momento de la consulta se encuentra asintomático. Eso quiero que lo tengan muy en cuenta para lo que es el abordaje de este paciente. Antecedentes patológicos no personales, niega alergias, es fumador, consumo de alcohol ocasional, o sea, social, niega uso de drogas, antecedentes quirúrgicos niega y tratamiento rosuvastatina 20 miligramos e hidroclorotiazida 25 miligramos. Ok, entonces, como les mencioné al principio, enfermería es quien recibe al paciente como tal. Podemos ver los signos vitales de este paciente, los signos iniciales, que sería una presión de 138 entre 86 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 84 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 14 por minuto, saturación 97% y una temperatura 36.5 centígrados. Podemos ver que esos signos vitales son estables, están entre los rangos, ¿verdad? Y también para ser una persona hipertensa está entre los rangos. Como pasos de enfermería, ok, podemos ver que primero, al recibir al paciente, hacemos una historia clínica completa, tenemos que ver, bueno, los antecedentes patológicos, los no patológicos, quirúrgicos, alergias, ¿verdad? Como tal, los signos vitales que mencioné anteriormente. Estos pasos que voy comentando es cómo vamos a abordar a este paciente. Bueno, al hacerle el historiaje, ¿verdad? Como vieron en el caso clínico, dice que no presenta síntomas al momento de consultar, pero antes de llegar al hospital, él presentaba dolor torácico, presentaba disnea, náuseas, mareo. Entonces, inmediatamente, como enfermeros que tenemos nosotros nuestro criterio clínico, inmediatamente lo llevamos a urgencias y le hacemos un electrocardiograma inicial. Como en todas las sedes del metropolitano, nosotros tenemos un consentimiento informado
en el cual ya sea el paciente o el familiar lo ponemos a firmar antes de hacerle cualquier intervención, para nosotros, ¿verdad? Como dicen, cubrirnos en salud. Entonces le tomamos el electro, ojalá podamos tener un acceso venoso periférico de gran calibre, un 20, un 18, monitorizamos al paciente con el monitor cardíaco no invasivo, y comentamos el caso al médico que esté en ese momento, al médico de cabecera. Muy bien, entonces en cuanto al electrocardiograma que se realizó en triage, podemos observar en términos generales una frecuencia cardíaca aproximada de 65 latidos por minuto, PQRS, QRS precedido de P, QRS estrechos, no se ven datos de onda Q, no se ven prolongaciones del QT, no se ven datos de bloqueo del Raman ni de crecimiento de cavidades ventriculares. Pero lo que sí debe llamar la atención es al observar las precordiales, a la hora de analizar la parte del segmento Z y la onda T, unas T invertidas profundas, simétricas, que inmediatamente deben hacer sospechar que el electrocardiograma no está normal y, como decía Melissa, pasar al paciente a los cubículos de observación, comentar el caso para iniciar el abordaje. En el examen físico de este paciente realmente no había nada relevante. Es un paciente que estaba alerta, orientado en 3 esferas. Sí se mostraba, pues, por supuesto, inquieto, ansioso por saber qué le estaba pasando. Desde el punto de vista cardiopulmonar, otorrino, abdomen, neurológicamente, todo estaba totalmente normal. Ok, entonces, antes de seguir, quiero aportar algo antes de los diagnósticos de enfermería. Es importante y a veces no se puede realizar diagnósticos por el flujo de pacientes que tal vez tenemos en las sedes, por el tiempo que también toma como tal, pero a veces si se da la oportunidad es importante realizarlos. No lo pude poner en una diapositiva, pero para yo poder hacer esos diagnósticos de enfermería, a mí me encanta utilizar mucho las teorizantes, lo que sería más que nada la de Virginia Henderson, que bueno, sabemos que ella tiene un modelo de 14 necesidades básicas del paciente. Tenemos que ver al paciente no solo en su parte física, sino holística, ¿verdad? Su estado también emocional, su vivencia. Podemos ver, digamos, con el caso de este paciente, la primera necesidad, la respiración, que es un paciente tabaquista. Previo a la asistencia sanitaria, él refería a una disnea. También otra necesidad, la alimentación. Se dice que en el caso clínico que padece de dislipidemia, tratada con medicación, es un paciente autónomo para realizar sus comidas diarias. Otra necesidad es la eliminación. También es un paciente autónomo para eliminación fecal y urinaria. En su movilización es autónomo en actividades básicas e instrumentales de su vida diaria. Y también podemos ver acá, ya sea a grandes rasgos con este paciente o con otro, si es una persona activa o sedentaria, ¿verdad? Ya que más adelante vamos a ver que es uno de los factores de riesgo. También una de las necesidades es el reposo y el sueño. Es autónomo, no necesita o no menciona algún complemento para conciliar el sueño. En la vestimenta es autónoma para ello. En la termorregulación podemos ver que el paciente se encontraba afebril en el momento de la asistencia sanitaria. La higiene e integridad de la piel. Podemos, bueno, cuando hacemos enfermería, el examen físico, podemos ver si la piel está hidratada, si está íntegra, si hubo una pérdida de líquidos anterior. Bueno, refería el caso clínico que tenía náuseas, pero si tuvo vómitos, si tuvo diarrea, esos son cositas que podemos ver en enfermería. La seguridad del paciente. El paciente presenta inquietud por la situación en la que se encuentra. Como mencioné, tenemos que ver al paciente también su manera emocional, si el paciente está ansioso o no por lo que está pasando alrededor de él. La comunicación, eso es clave tanto no solo de enfermería, sino también de medicina. En el momento que se atiende a un paciente, se tiene que comunicar de una forma verbal adecuada
y hacer siempre una retroalimentación no solo al paciente, sino al familiar, ya que ellos necesitan saber lo que está sucediendo, lo que vamos a realizar, qué alternativas vamos a seguir. Y cabe rescatar también lo que son los valores, creencias, trabajo y realización del paciente, actividades lúdicas, que eso, bueno, conforme a lo que sería la comunicación en la estancia del paciente, nosotros podemos averiguarlo. Y por último, el aprendizaje. El paciente presenta preocupación por su estado de salud o enfermedad y siempre van a surgir algunas dudas. En los diagnósticos de enfermería que pude realizar, el paciente presentaba un dolor agudo antes de presentarse al hospital. Entonces, como diagnóstico, dolor agudo relacionado con agentes biológicos y manifestado por la verbalización del paciente. Tomé lo que serían los diagnósticos de Nanda-Nick-Knock con un código 00132 en dolor agudo. También un riesgo de vómito, ya que el paciente presentó náuseas relacionado con dolor agudo y manifestado por náuseas y arcadas. Y por último, una sensación de aprehensión relacionado con anticipación de un peligro manifestado por temblor y diaforesis. Ok, como intervenciones NOC en dolor agudo podemos ver el nivel de dolor, que bueno, más adelante se los voy a explicar ampliamente, nivel de ansiedad, movilidad, severidad de los síntomas, nivel de estrés y respuesta a la medicación, en náuseas, estado de eglución, control de síntomas, hidratación, nivel de malestar y ansiedad, autocontrol de la ansiedad, control de náuseas y vómitos, deambulación segura, nivel de agitación, nivel de hiperactividad y estado de comodidad. Ok, es importante también destacar, ¿verdad?, que como enfermería debemos hacer una planificación desde el cuidado de enfermería con esta taxonomía de Nanda-Nick-Knock y ojalá en la mayoría de los casos o en los que el servicio nos pueda dar el chance, como les dije anteriormente, y también recordarles a los enfermeros que enfermería tiene sus diagnósticos propios y que son importantes para el buen abordaje y siempre nosotros saber que lo hacemos basado en el método científico, en lo que sería el dolor agudo en las intervenciones como enfermeros, brindar seguridad y confort al paciente, ¿verdad? La comodidad ante todo para aliviar pues el dolor, porque también tenemos la parte de analgesia que va ligada a las indicaciones médicas, ¿verdad? La prescripción médica. Siempre mantener monitorizado al paciente. Sabemos que cuando un paciente, por ejemplo, tiene elevación en la presión, puede deberse también al dolor, ¿verdad? No solo porque sea hipertenso, también el dolor tiende, o la angustia o la ansiedad que el paciente presente. Y siempre proporcionar cambios de posición. Como era un paciente autónomo, referirle que pueda hacer cambios de posición, ¿verdad? Ayudarle como tal a ello. En el diagnóstico del riesgo de vómito, igual por prescripción médica, administración de medicamento antiemético, mantener ojalá al paciente en posición semifowler para evitar algún reflujo gastroesofágico, monitorizar signos de deshidratación, ver pacientes si tiene boca seca, si no micciona, si se puede control de líquidos, evaluar la mucosa oral. Y mantener un ritmo adecuado de infusión intravenoso. Eso no significa que vamos a tener al paciente con un suerito a chorro, ¿verdad? Sino bajo necesidad, ¿verdad? Vamos a mantener al paciente con un suero de mantenimiento. En la sensación de aprehensión, brindar educación de la situación a paciente y familiar, como les mencioné anteriormente. Los pacientes y los familiares se sienten tranquilos cuando les decimos cuál es el paso a seguir, qué imágenes vamos a realizar, qué laboratorios vamos a realizar, por qué se van a realizar, ¿verdad? Ellos tienen el derecho a saber qué es lo que se les está haciendo, enseñar al paciente también estrategias de afrontamiento, como la respiración, por ejemplo, favorecer la comunicación de la sintomatología.
Eso con respecto a que el paciente tal vez nos vaya diciendo cada media hora, cada hora, cómo se va sintiendo, si tiene náuseas, si tiene mareo, en la escala del dolor, del 0 al 10, todo eso podemos irlo evaluando para ver qué tanta medicación ocupamos o qué tanto confort le podemos brindar y monitorizar la escala de ansiedad y ayudar al paciente a identificar estrategias positivas. Muy bien, entonces a continuación vamos a revisar las generalidades del síndrome y al final vamos a revisar el manejo médico específico para este paciente. Entonces, como todo, hay que empezar definiéndolo. El síndrome de Wellens básicamente es un síndrome clínico del síndrome coronario agudo que se caracteriza en el electrocardiograma por ondas T bifásicas o invertidas profundas en las precordiales, que puede ser cualquiera de V1 o V6, pero específicamente V2 y V3. Y lo que representa es una oclusión crítica de la arteria descendente anterior. Es importante tener en cuenta que usualmente la troponina podría ser negativa o ligeramente elevada y que los cambios electrocardiográficos suelen aparecer en el periodo en que el paciente está sintomático. Es importante saber también que estos pacientes están en un alto riesgo de evolucionar a un infarto de cara anterior. Anatómicamente, solo quiero recordar un par de principios básicos de la perfusión coronaria, que está dada por la coronaria derecha y coronaria izquierda. La izquierda se va a dividir en circunfleja y en arteria descendente anterior, que es la que nos interesa ahorita. La descendente anterior se divide en segmentos proximal, medio y distal, tiene una medida aproximada de 10 a 13 centímetros y se encarga de la perfusión de ya sea ambos ventrículos, la gran parte del septum interventricular, las ramas, las DIs, inclusive la parte de Purkinje. Y por ende, una afectación en esta arteria va a significar un compromiso importante en el funcionamiento a nivel cardíaco. En la imagen de la derecha podemos observar la representación en cuanto a las derivadas y la arteria que se encarga de esas regiones. Entonces podemos ver en color verde que sobre todo la región anteroseptal está dada por la arteria descendente anterior y alguna parte de V5, V6. Entonces, los cambios cuando hay una afectación a nivel de esta arteria los vamos a evidenciar en esas derivadas. Desde el punto de vista de la fisiopatología, en términos generales, en síndrome coronario agudo sabemos que lo que hay es una ruptura de una placa inestable intracoronaria intraluminal. Esa ruptura va a generar que el núcleo que se expone desencadene toda una cascada inflamatoria, con formación de trombos, con agregación plaquetaria. Si el trombo, una vez que se da la oclusión, inicia la clínica, el ángulo del paciente, si él se lisa, va a resolver. Si persiste la oclusión, es cuando se evoluciona a un infarto. Desde el punto de vista de los cambios electrocardiográficos de Wellens, realmente no está bien esclarecido, pero lo que más se propone es que hay una lesión por reperfusión y ya vamos a ver los hallazgos adelante de lo que evidenciamos en el electrocardiograma. Bueno, en cuanto a la epidemiología, en el reporte original se destaca que ocurría en un 14-18% de los pacientes que se ingresaban con angina inestable. Otros reportes hablan de un 10 a un 15%. Algunos estudios más recientes, con muestras más grandes, indican que la incidencia es un poco menor, pero de igual forma es frecuente y se observa en muchos de los pacientes que ingresan con cuadros de dolor torácico. Y en cuanto a la parte de la etnia y el sexo, realmente no hay diferencias marcadas entre uno y otro. Ok, vamos a ver lo que serían los factores de riesgo. Podemos también ver un poquito los que tenía nuestro paciente a nivel general. Factores de riesgo, la hipertensión, la diabetes, la enfermedad renal crónica, la edad, la obesidad, sedentarismo, dislipidemia, antecedentes heredofamiliares, enfermedad coronaria, hábitos alimenticios, tabaco, el consumo de tabaco y alcohol crónico. En nuestro paciente, pues podemos ver que era un paciente o es un paciente hipertenso, dislipidémico. Podríamos también anotar ahí de que es un paciente consumista de tabaco, alcohol social. También podríamos ya abarcar más adelante si era un paciente pues activo o sedentario. Pasemos a la otra, José. Algunas manifestaciones clínicas, el dolor torácico, la irradiación,
náuseas, vómitos, diaforesis, disnea, dolor pleurítico, síncope, fatiga, epigastralgia, dispepsia, dolor mandibular, también dolor en cuello, extremidades superiores. Este pacientito, antes de ingresar al hospital, como vimos, tenía dolor torácico, diaforético, tenía náuseas, estaba mareado también, pero es usual en estos pacientes con síndrome de Wellens que entren al hospital asintomáticos. Tal vez posterior pueden presentar los mismos síntomas, pero en su gran mayoría entran asintomáticos. Y en un examen físico podemos observar lo que sería la hipotensión, taquicardia o bradicardia, hipoxia, crépitos, criodiaforesis, frialdad, S4 desdoblamiento en S2, insuficiencia mitral. Con este paciente vimos que sus signos vitales estaban estables en ese momento en que se tomaron, estaban dentro de los rangos, dentro de los parámetros. En cuanto a los estudios complementarios, bueno, lo primero es el electrocardiograma, que debe ser tomado e interpretado en los primeros 10 minutos. Tenemos laboratorios que se pueden utilizar: hemograma, química, marcadores, troponina, dímero D pensando en diferenciales, ProBNP, radiografía de tórax, sobre todo pensando en diferenciales, neumonía, neumotórax, ver cómo está el mediastino, pensando en todos los diferenciales de dolor torácico en el servicio de emergencias. Se puede utilizar también el ecocardiograma, que vamos a ver trastornos de la contractilidad, y el confirmatorio, que sería la angiografía, a donde vamos a evidenciar una oclusión de la arteria descendente anterior. Es importante tener en cuenta que en estos pacientes no se pueden realizar pruebas de esfuerzo, ya que esto puede desencadenar que evoluciona el infarto como tal, paro cardiorrespiratorio, inclusive hasta la muerte. Es importante mencionar, como lo dice la guía de este año, que mientras que en el electrocardiograma, en el contexto de síndrome sin elevación, podría ser normal, e incluso un tercio de los pacientes, hay alteraciones en el electrocardiograma que se presentan con frecuencia y que aumentan la probabilidad de síndrome coronario agudo. E incluso menciona que esas alteraciones en el electrocardiograma, que pueden incluir alteración o depresión del ST o alteraciones en la onda T, bifásicas o invertidas, características del síndrome de Wellens, se pueden presentar en estos pacientes y por ende hay que conocerlo. Posteriormente, otro método de imagen que tenemos y que tenemos acceso nosotros es el angioTAC coronario. En la guía de este año se recomienda en pacientes que se sospecha síndrome coronario agudo, que no hay cambios en las troponinas, que no hay cambios en el electrocardiograma y que no hay recurrencia del dolor, se puede utilizar el angioTAC coronario, que es un método de imagen no invasivo, y lo indican como una recomendación, en este caso 2A. Y como recordamos, una indicación 2A quiere decir que hay evidencia u opiniones de peso para usarlo a favor. Entonces, que por ende debería ser considerado. Esta es una imagen del reporte original del síndrome de Wellens. Podemos ver abajo los autores, Swan y Wellens, y podemos ver el año de publicación, 1982. Es decir, algo que se describió hace 41 años y que por ende estamos en la obligación de conocerlo. En la descripción de ese momento, lo que indicaban era que los pacientes ingresados con angina inestable, en un subgrupo se evidenciaba que evolucionaban a un infarto de la pared anterior. Esos pacientes tenían cambios característicos en el segmento ST y en la onda T, en las derivadas precordiales, y después se evidenciaba que tenían una oclusión crítica de la descendente anterior. En ese momento, de los 145 pacientes, 18% tenían esos hallazgos, por ende decían que no era algo raro. Importante tener en cuenta también que el 75% de ellos que no se revascularizaban evolucionaban a un infarto de la pared anterior. Acá podemos ver los dos patrones de Wellens, el tipo A en la parte superior y el tipo B. El tipo A es menos frecuente, aparece en el 25% de los casos, pero tiene una especificidad de un 99% para oclusión de la descendente anterior. Mientras que el tipo B, que es el más frecuente, en un 75% de los casos, tiene una especificidad de un 97%. ¿Y qué son esos hallazgos? Bueno, en el tipo A lo que vamos a encontrar es unas ondas T bifásicas, es decir, primero un componente positivo y después negativo, y en el tipo B una inversión profunda, simétrica en las derivadas precordiales en cuanto a la onda T. Estos son los criterios de inclusión y de exclusión para hablar de Wellens. Entonces, en inclusión, como lo acabamos de mencionar, ondas T bifásicas en precordiales,
ondas T invertidas, que no haya una elevación del ST mayor a 1 milímetro, y como criterios de exclusión, que no hayan ondas Q patológicas, bloqueos de rama, hipertrofias ventriculares, o una mala progresión de la onda R, porque eso nos hablaría más bien de cambios por ya un infarto como tal. A la derecha podemos ver la evolución de Wellens, porque puede evolucionar de un A a un B. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Vamos a ver un caso rápido, 34 años, tabaquista, dolor torácico opresivo hace 12 horas en reposo, duración de 30 minutos, consulta asintomático. Se le hace un electrocardiograma, entonces podemos observar acá, en las precordiales, el patrón de Wellens tipo A. Se le hizo una angiografía que mostraba una oclusión total de la descendente anterior. Este otro paciente, 58 años, hipertenso, tabaquista, obeso, dislipidémico, con enfermedad arterial coronaria, con falla cardíaca, fracción de un 38% que acude con historia de angina. Al ingreso hipertenso, examen físico sin relevancias. Se le hace un primer electrocardiograma que observamos un patrón tipo A en las precordiales con unas ondas T bifásicas y 6 horas después evolucionó a un Wellens tipo B donde ya podemos ver inversión de onda T profunda y simétrica. Entonces puede evolucionar de un A a un B. Y aún peor, 74 años, EPOC, hipertenso, dislipidémico, con dolor torácico desde que se acostó a dormir, dice, a las 8 de la noche y consulta a las 7 de la mañana sin síntomas. El primer electrocardiograma con un patrón de Wellens tipo A, podemos ver las ondas bifásicas igual en las precordiales, y se le repite el electrocardiograma a los 55 minutos, donde ya evidenciamos un infarto anteroseptal, con elevación del ST en las derivadas V2, V3, V4, V5. Entonces, como lo mencioné al inicio, estos pacientes, si no se manejan, si no se reperfunden, terminan evolucionando un infarto de la pared anterior. Entonces, vamos a hablar del manejo. Sí es muy importante que este paciente lo que ocupa es revascularizarse. El manejo médico de los demás medicamentos y soporte es meramente complementario, pero este paciente ocupa revascularizarse y rápido. Entonces, eso es el pilar. Después podemos utilizar fluidos, presores, estatinas de alta intensidad, rosuvastatina, atorvastatina en nuestro medio. Esto no para bajar los lípidos, sino por los efectos pleiotrópicos, ayudan a estabilizar la placa y a mejorar la tolerancia a la isquemia. Aspirina, se les debe colocar una dosis de carga de 300 miligramos. Y aquí algo nuevo sí que menciona la guía, que estos pacientes, si lo agrupan dentro del síndrome sin elevación del ST, o en pacientes que sospechamos que pueden tener una oclusión de la descendente anterior, o en otros casos, por ejemplo, compromiso del tronco principal o multivaso, que tienen una alta probabilidad de terminar en cirugía de bypass, no se recomienda la utilización de los inhibidores de P2Y12 porque han demostrado aumentar el riesgo de sangrado trans y postoperatorio. Entonces, lo que sí, aspirina, atorvastatina y anticoagulación. Se recomienda iniciar con heparina no fraccionada, pero también se puede utilizar enoxaparina, ya que no ha demostrado realmente ser uno superior a la otra. Esta es una imagen de la guía 2023 del paciente que ellos agrupan como síndrome sin elevación del ST. Lo primero que recomiendan es determinar si estamos en un centro con intervención coronaria percutánea, sino para remitirlo a uno. Y clasifican los pacientes en muy alto riesgo y no alto riesgo. Entonces, ¿qué consideran ellos que es un alto riesgo? Pacientes con inestabilidad hemodinámica, inestabilidad eléctrica, dolor refractario, que esos deberían de tener una invasión inmediata. Y clasifican como alto riesgo pacientes con síndrome sin elevación, Grace más de 140 y cambios dinámicos en el segmento ST o la onda T. Esta imagen es igual de la guía de este año, que lo que recomienda o lo que no recomienda más bien es la utilización de inhibidores de P2Y12, lo marcan como una recomendación clase 3, es decir, no lo recomiendan. Y de ahí en fuera, a los pacientes en síndrome sin elevación recomiendan aspirina, anticoagulación y la angiografía, según el riesgo lo clasifican ellos. Entonces, ¿qué debemos hacer con el paciente del caso clínico del inicio? Bueno, como Melissa dijo, se hace el electro, se pasa a los cubículos, empezamos con prioridades ABC, monitoreo continuo no invasivo, debemos de colocar 2 vías de grueso calibre si no se le han colocado. Oxígeno en este paciente, pues realmente no era necesario, tenía una saturación de 97% y está indicado solamente si satura menos del 90%. Esto porque el oxígeno también puede generar vasoconstricción hipóxica, liberación de radicales libres que son deleterios a final de cuentas. Podemos solicitar laboratorios, hemograma, química, electrolitos, troponina, dímero D pensando en diferenciales y ProNP. Electrocardiogramas seriados y algunos dirán, ¿por qué si ya tengo un cambio en el primer electrocardiograma? Es por lo que vimos, puede evolucionar de un Wellens A a un Wellens B
e incluso a un infarto de la pared anterior. Entonces, seriados cada 15 a 20 minutos o adicionales según evolución clínica. Se podría considerar radiografía de tórax pensando en diferenciales. Y en cuanto a manejo de medicamentos, kit coronario en realidad sería la atorvastatina y la aspirina. Nitroglicerina de momento está asintomático, por ende no es necesario, e iniciar la anticoagulación. Pero lo más importante, interconsultar a cardiología inmediatamente para la intervención coronaria percutánea, que es lo que ocupa este paciente, y rápido. Entonces, viendo esto, ¿toda onda T invertida en precordiales es Wellens? Bueno, pues no. Y por eso cada electrocardiograma se debe interpretar en el contexto de cada paciente con su historia clínica y examen físico. Y vamos a ver 3 casos en donde parecía, pero al final era otra cosa. Entonces, 59 años, hipertenso, diabética y lipidémica, con obesidad, conocida con SEDA de mama y colon. Consulta por 2 semanas de disnea de esfuerzos y dolor torácico hace 1 hora. En el electrocardiograma inicialmente en AVR y en B1 vieron elevación del ST, entonces la llevaron a angiografía, pero curiosamente la angiografía estaba permeable. Después se pusieron a analizar el electrocardiograma con más calma y evidenciaron que primero este paciente tiene una taquicardia sinusal, tiene un bloqueo de rama derecha y aunque no es tan frecuente, tiene en este caso un patrón de S1, Q3, T3. Entonces este paciente se le hizo un angioTAC y al final lo que tenía era un tromboembolismo pulmonar. Este segundo caso, un masculino de 77 años, después de un accidente de tránsito, asoció un trauma craneoencefálico. Entonces, el electro, de entrada, vemos unas ondas T profundas, invertidas, simétricas. ¿Será que es un Wellens? Bueno, en este caso, realmente es una onda T cerebral que se ha visto en pacientes con trauma craneoencefálico, hemorragias subaracnoideas o incluso eventos cerebrovasculares. Antes de seguir, el caso anterior, Claro, ponlo. ¿Eso por ahí qué estamos. es? Yo sé, son La, ondas T cerebrales, pero ¿acaso el cerebro, o por qué se dan esas ondas T cerebrales? ¿Eso por qué es? se cree que es parte como del sistema autónomo. Digamos que es por injuria cerebral aguda. En este caso era un trauma craneoencefálico. Puede ser una enfermedad cerebrovascular isquémica, puede ser una hemorragia subaracnoidea. ¿Por qué se dan los cambios electrocardiográficos en la injuria cerebral aguda? Es la palabra. Es la pregunta, perdón. Lo que había visto es que es meramente autonómico, es lo que había visto, como cambios por la Pero presión, autonómico, ¿por qué? por hiperactividad adrenérgica. Hiperactividad enérgica. ¿Alguno en el foro de alguno de los participantes tiene alguna otra opinión? Es que es muy interesante eso que estás diciendo. No es por nada, es Ok, que por claro. eso paré ahí, porque es muy interesante. ¿Alguno tiene otra opinión? Beto, ¿tenés algo que opinar sobre... Ah, perdón. Ok, ahí está, Beto. ¿Tenés algo que opinar sobre los cambios electrocardiográficos en la injuria cerebral aguda? Perdón que te atravese el callo, es que es muy importante y aprovechar ese electro que casi nunca se Claro, doctor. menciona y es frecuente. No, tranquilo. Entonces, para ampliar el concepto, veo que Sí, casualmente tenés la mano levantada, Beto. gracias, doctor, por la vida y buenas noches a todas y a todos. Usualmente cuando tenemos pacientes con hemorragias intracraneales, puede cursar con hipertensión, bradicardia como signos de herniación. El sangrado cambia el flujo cerebral y eso indica también un cambio en el flujo electrolítico, específicamente el calcio y el sodio. Entonces, estos cambios de calcio y sodio, aparte de prolongar el QT, por ejemplo, o provocar cambios en el ST, pueden invertir la onda T por un influjo de sodio y salida de potasio. Ese es uno de las teorías más aceptadas, fuera lo que menciona también el doctor Moreira por afectación autonómica. Pero la explicación fisiológica, más que todo, sería por la parte de electrolitos. Muchas gracias, perfecto, así es. Y muchas gracias, José, por traer ese electro y ponerlo como diagnóstico diferencial y tener la valentía de enfrentarte a eso. Seguí, por favor. Buenísimo, muchas gracias a ambos. Ok, entonces, tercer caso, 78 años, palpitaciones, tos, dolor torácico y de hombro izquierdo que ingresa en shock cardiogénico.
En B3, B4 se observa una elevación del ST, se lleva angiografía, pero estaba permeable. Se le hace un ultrasonido que evidencia disfunción en la contracción y al final esta paciente pues terminó con un diagnóstico del síndrome de Takotsubo. Podemos ver que en las precordiales esta paciente también estaba presentando ondas T invertidas. ¿Qué es un síndrome de Takotsubo? José, ya que si usted empieza a hablar y empieza a poner diapositivas, usted tiene que sustentar cada una de las cosas que pone ahí. ¿Qué es un síndrome de Takotsubo? Es una cardiomiopatía por estrés, básicamente. Suele tener disfunción sistólica, sobre todo ventrículo izquierdo, y hay que sospecharlo porque puede dar elevaciones del ST, alteraciones en la onda T, pero gente van a tener una angiografía que es permeable o normal, por así decirlo. ¿Tiene mortalidad el síndrome de Takotsubo? Pues pensaría que sí, pero no tengo como el respaldo para Pensaría decir. que sí o sí. Sí, pensaría que sí. Más, digamos, esta paciente que llegó en shock cardiogénico, si no se diagnostica, pues pienso que sí podría tener mortalidad. ¿Algún otro que nos pueda ampliar antes de que le pregunte a Beto? Lo damos de último. Es que tengo aquí, algo tenemos planeado entre manos Beto y yo, entonces para que no dejar explotar la bomba antes. ¿Algo más de hablar del Takotsubo, Beto? Usualmente el Takotsubo, al ser una miocardiopatía por catecolaminas o por estrés, en realidad la mortalidad intrahospitalaria es menos del 5%. Sí, los pacientes hombres tienen mayor mortalidad siempre y cuando se asocie en el estudio de resonancia que tengan algún daño subendocárdico o que tengan vasoespasmo también subendocárdico, lo que se llama minoca en hombres, que no es tan frecuente. Pero con respecto a la parte de la mortalidad, en realidad pues es baja y el síndrome pues tiende a ser transitorio. El problema del Takotsubo es que al ser una miocardiopatía por estrés genera insuficiencia cardíaca aguda, que es lo que eventualmente sí puede aumentar la mortalidad del paciente. Entonces el tratamiento en ese sentido es más tratamiento de soporte. Ok, entonces, lo que quería dar o poner en evidencia es que el diagnóstico diferencial puede ser amplio. Tenemos hemorragia intracraneal, miopericarditis, tromboembolismo pulmonar, Takotsubo, hipertrofia de ventrículo izquierdo, bloqueos de rama, disección coronaria, vasoespasmo, incluso intoxicación por digitálicos. Entonces, esta es la diapositiva que quise incluir porque me parece súper importante ir haciendo el cambio en el paradigma. Antes se hablaba de infarto con onda Q y no onda Q. Después de la era de la reperfusión se empezó a hablar de STEMI y no STEMI. Y hoy en día lo que debemos de ir hablando es de OMI o no, o NOMI, es decir, infarto oclusivo o no inclusivo, y no centrarnos solo en que los pacientes con elevación del ST son los que ocupan una revascularización rápida, porque hay muchos otros patrones, incluyendo Wellens, y por mencionar otros de Winter, T hiperagudas, que igual ocupan una reperfusión pronta. Entonces, abajo a la derecha puse dos artículos que me gustan mucho que mencionan todos esos patrones que debemos de conocer y que debemos de actuar rápido para reperfundirlos. En esta tenemos las recomendaciones del Colegio Americano de Cardiología sobre el síndrome de Wellens, que en realidad es básicamente lo que hemos venido diciendo, que es una forma de síndrome coronario agudo que se asocia con oclusión de la arteria descendente anterior, que los cambios en el electrocardiograma suelen aparecer en periodos asintomáticos, que hay dos patrones, el A y el B, con sus características específicas, los criterios de exclusión, que son la onda Q patológica, bloqueos, hipertrofias o mala progresión de la onda R, que es importante tener un amplio diferencial y también que estos pacientes requieren consultar con cardiología para resolver el problema antes de que nos avance a un infarto de cara anterior o a un evento pues peor. Estas imágenes son de la guía de este año que recomienda como el abordaje desde que ingresa el paciente. Entonces, tenemos un electro normal, cuál es la clínica del paciente, está estable, para ir pensando, este paciente ocupa revascularizarse, iniciamos la antiagregación, iniciamos la anticoagulación y resolvemos el problema de base.
Y bueno, finalmente, para llevar al trabajo, algunas perlas: no se diagnostica lo que no se piensa y no se piensa lo que no se conoce. Entonces, tenemos que conocer este y los demás patrones por el buen desenlace que vayan a tener nuestros pacientes. Lo segundo es que el patrón de riesgo no es solamente síndrome coronario con elevación del ST. Tercera, el diagnóstico temprano para llevar a este paciente a intervención coronaria percutánea. La cuarta es que una troponina negativa y un paciente que llega sin síntomas no es sinónimo de que se puede ir a casa, y mucho menos en Wellens, porque vimos que se presentan de esta manera. La quinta, Lo que he un Wellens no repetido tratado... 100.000 veces. Las troponinas han matado más de los que han salvado. Porque todo el mundo dice, un electro normal, troponina negativa, doctor, no tiene nada, va para la casa. Entonces tienen más lápidas en la espalda que cualquier otro. Sigan. Así es, doctor. En la quinta, el Wellens no tratado va a evolucionar a un infarto de cara anterior en el 75% de los pacientes, según el estudio original. Cuidado, y no hay más. Y lo sexto, que hay que tener un amplio diferencial, no podemos tener visión en túnel y tenemos que tener presentes pues todos los que mencioné anteriormente. Eso sería, muchas gracias y espero que les haya gustado. Oiga, ¿hay alguna diferencia diagnóstica y pronóstica entre el Wellens tipo A y el Wellens tipo E? Bien sea diagnóstica y pronóstica o diagnóstica y fisiológica, es mi pregunta. En realidad sí, la diferencia pronóstica se ve más en el tipo A con la lesión bifásica, porque es una lesión de pre-reperfusión. Lo que, perdón, vemos en el Wellens A es que cuando el paciente consulta asintomático, que es pues, la parte característica de la clínica, cuando presenta esta lesión de T ascendente-descendente, eso es de que la arteria se tapó, luego se liberó, que es una reperfusión parcial, y por eso el paciente consulta asintomático. Ese tipo de lesión es la que tiene mayor probabilidad de una reoclusión y complicación inmediata del paciente. Entonces, el pronóstico de esos pacientes con tipo A, pues es bastante malo si no se trata de inmediato. El tipo B ya es una lesión que está casi reperfundida. Se ha visto en literatura que por lo menos ya tienen una reperfusión del 75-80%. No significa que no vaya a ocupar un cateterismo o una dilatación con balón, pero el tipo B tiende a aguantar un poquito más al paciente sin tanta complicación mecánica. Entonces sí, esa diferencia sí es importante a la hora de ver los electros y por lo menos la parte diagnóstica. La otra pregunta, ¿cuál es el diagnóstico diferencial más importante en el síndrome de Wellens? En este caso, yo pensaría que es el tromboembolismo pulmonar. ¿Qué otra cosa podemos ver? ¿Y por qué el tromboembolismo pulmonar? El tromboembolismo, bueno, importante reconocerlo porque por la mortalidad que tiene, secundario por los cambios electrocardiográficos, la inversión de ondas T. Generalmente se va a acompañar de otras alteraciones electrocardiográficas como las que vimos en el caso del tromboembolismo. ¿Cuál es el pronóstico? Ya vimos que si no se diagnostica, siendo el A o el B, principalmente el A, el 75% evolucionan hacia un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Diagnosticado el síndrome de Wellens, ¿cuál es el pronóstico del mismo? ¿Cuál es la gravedad de esto? Usualmente el tipo A evoluciona un infarto anterior con complicación mecánica en más de un 90% si no se trata. El tipo B tiende a manifestar un infarto anterior en más de un 70%, pero genera como un tiempo prudencial, por así decirlo, entre unas 24 a 36 horas antes de manifestarse. Porque como mencioné anteriormente, al ser una lesión que está casi reperfundida,
el corazón tiende a aguantar un poquito más el fallo, hasta que, bueno, ya si agarra el ventrículo derecho, pues sí, estamos listos y ahí sí tiende a ser fatal para el paciente. Pero sí, el tipo A es el más peligroso por el tipo de lesión que tiene. Aquí es una pregunta y les prometo que es la última. Yo tengo un Wellens tipo A. Estoy en un centro a más de 2 horas de un lugar donde tiene reperfusión o equipo de hemodinámica. Si tengo un Wellens tipo A, tiendo a hacer reperfusión farmacológica a ese paciente, es decir, tratarlo, dado que en más de un 90% va a evolucionar, tratarlo como un síndrome coronario agudo oclusivo. Ahí se las dejo a los dos. A ver, porque sigue habiendo, sobre todo el último año, ya más polémica sobre ese tema. Ahí con el permiso del doctor Moreira, sí, o sea, la reperfusión en ese tipo de pacientes sí está indicada cuando estamos a más de 2 horas del centro, porque, como el doctor mencionó anteriormente, el fallo mecánico es muy, muy importante, que es muy característico también lo que el doctor mencionó, el paciente consulta asintomático, y lo que el doctor Saldarriaga menciona, y siempre lo ha dicho, las troponinas han matado cualquier cantidad de personas, que esto también es un dato muy importante. Hasta el 35% de esos pacientes tienen troponinas normales. Y aún con esos cambios, son pacientes que a veces se mandan para la casa y eso es un error garrafal. O sea, un paciente que está largo, con un Wellens A, tengo electros iguales, troponinas están normales, el paciente, aunque esté hemodinámicamente estable, es un paciente que tiene que tener su protocolo coronario, tiene que tener su traslado a un centro con cateterismo y ojalá una trombolisis farmacológica para evitar que ese paciente eventualmente se te complique con una fibrilación ventricular y eventualmente en un paro. Y no, si no hay más, pues entonces nos vemos en enero del 2024. Desearles a los que no nos vemos tan frecuentemente una feliz Navidad, un próspero año nuevo y pues de ahí, ¿no? Iniciar el 2024 con bastante energía, ponerle bastante y muchas gracias a todos.